Se hace pasar una corriente de 1,8 amperios durante 1,5 horas a través de 500 mililitros, o sea, medio litro, de una disolución de yoduro de cobalto 2, 0,3 molar. Valor la cantidad de datos que dan, cuidado con esto. Se observa, lo importante, que se deposita metal y que se forma yodo molecular. Bueno, pues venga, vamos a ir apuntando todos estos datos. Nos dice que tenemos una concentración de yoduro de cobalto 2. ¿Esto cómo va a ser? Pues si es yoduro de cobalto es el yodo al final y el cobalto al principio. Y como es 2, ese 2 indica el número de oxidación del metal. Así que esto es así. ¿Ok? Porque el cobalto tenía 2 y 3 y el yodo solo tiene -1. Y cuando se formaban sales binarias, los no metales actuaban con su valencia negativa. Para que nos acordemos de esto. Las valencias del yodo son -1 y +1, +2, +3, +5 y +7. ¿Ok? Entonces, cuando formábamos sales binarias solo cogen la negativa, que es la de robar electrones. Y el cobalto tiene valencias +2 y +3, o números de oxidación, que son más o menos sinónimos. Y si nos dice que está cogiendo el 2, pues coge el 2. Entonces la manera de formular era, yo pongo el cobalto, luego el yodo, el número de oxidación de este y el número de oxidación de este, y los intercambio sin signo. ¿Vale? Pequeño resumen de cómo se formulaba, para que no os pille. Y esto me han dicho que es 0,3 molar, que es lo mismo que 0,3 mol partido litro. ¿Vale? Vamos a hacer un dibujito, que nunca está de más hacer dibujitos. Y así repasamos la electrólisis de sales disueltas. O lo ponemos de nuevo. Entonces, yo tengo mi cubeta electrolítica, mi cuba electrolítica, y tengo una disolución de yoduro de cobalto 2 o diyoduro de cobalto, como queráis. Por lo tanto, aquí va a haber iones yodo menos e iones cobalto 2 más sueltos, disueltos por ahí. Vamos a poner nuestra pila, nuestra fuente de corriente. Pues una pila puede ser un generador, pero bueno, se suele poner así. Y vamos a poner, como siempre, nuestro polo positivo y nuestro polo positivo y nuestro polo negativo y nuestro polo negativo. Como es electrólisis, el ánodo en este caso es el que es positivo y está aquí, y el cátodo es el que es negativo y está aquí. Se pueden poner al revés, pero bueno, da un poco igual. Y el flujo de electrones, pues vaya. Esto veis que se repite siempre. Son todos bastante parecidos, quiero decir que no hay mucho que pensar. No tiene más misterio. Este sería el flujo de electrones, que lo forzamos nosotros. Vale. Y como siempre en estos problemas nos dice que escribamos las semirreacciones de oxidación y reducción que se producen en el cátodo y en el ánodo. Empezamos, vamos a empezar por el cátodo, por el orden que nos dan, que tampoco tiene mucho. En el cátodo, que es el positivo, se produce la reacción de reducción. Profe, acabas de poner que ánodo es el positivo. Y lo he puesto mal, correcto. Me dejo llevar. Es que me gusta tanto la palabra cátodo con positivo que me cuesta. Sí, toda la razón. Y se produce la reducción. Esto sí, reducción. ¿Vale? Entonces, como es el negativo, se van a acercar a él los iones positivos en busca de electrones que necesitan. Además, ¿cómo sé esto? Sé
que me dicen que se deposita metal. Y dentro del yoduro de cobalto, el único que es metal es el cobalto. ¿Vale? El yodo es un no metal. Por lo tanto, aquí tiene que ocurrir esto. ¿Ok? Ahora lo reajustamos con iones y con cargas y con lo que sea. Pero si se deposita metal, tengo que acabar llegando a esta idea. A que va a quedar cobalto en forma atómica. Que en realidad sabemos que no quiere decir que esté el cobalto suelto, sino que está así, formando una red con los electrones, ¿vale? Pero la manera de representar esta red, esta red que poníamos metálica, que tenía los electrones libres y todo este rollo, nosotros lo representamos con eso. ¿Ok? Vale. Pues venga. Entonces, una vez que tenemos eso más o menos claro, yo sé que me repito mucho en estos conceptos, pero creo que es fundamental que lo tengáis claro. Para poder hacer eso, este señor tiene que ganar 2 electrones. Para pasar de más 2 a 0. Voy a poner en rojito, que siempre lo ponemos así. Y me gusta más. De número de oxidación más 2 a número de oxidación 0. Por aquella regla que decía que el número de oxidación de los iones es el mismo que el de la carga que indica el ion. Era una de las normas que os di cuando empezamos este tema. ¿Vale? Y ya está. Ni tenemos que añadir H, ni OH, ni nada. Ánodo. En el ánodo se produce la oxidación. Es el positivo. No me he equivocado. Y a este, como es el positivo, se va a acercar el yodo. El yodo menos. Y me indica, que todo esto también lo sabemos porque se forma yodo molecular. Entonces, aquí, apuntadlo, que cuando yo pongo yodo molecular, o cualquier cosa que sea molecular, cualquier no metal que esté en forma molecular, es un gas. Entonces, si me dijese burbujea, yodo o cualquier cosa, tenemos que saber que es yodo 2. A eso me refiero. No pongáis yodo a secas. Es decir, acordaos de que el oxígeno era O2, el nitrógeno N2, el flúor F2, el cloro Cl2, el bromo Br2, el yodo I2 y así. Ok, ese tipo de cositas ya tenéis que empezar a tenerlas muy claras. Vale. Entonces, este lo que va a hacer es que tiene 2 electrones, o sea, tiene un electrón cada átomo, pero como aquí se van a formar 2 átomos de yodo enlazados, tengo que ajustar primero. Y ahora cada átomo de yodo que hay aquí, hay uno por aquí y otro por aquí, que se van a juntar para formar una molécula de yodo, y para eso uno va a soltar un electrón y este otro va a soltar un electrón. Así que tengo aquí 2 electrones. Que para esto ya tenéis que empezar a tener soltura. Porque aquí está toda la pomada, vamos, aquí está todo el ejercicio. Saber sumar esto bien o no saberlo sumar bien. Y estos se corrigen, desgraciadamente, tanto aquí como en selectividad, así, es decir, o está todo bien, electrones puestos, o está todo mal. Entonces es un... Aunque hayáis acertado, no, profe, es que he puesto que el cátodo... Ya, bueno, pero es que esto es lo que vale. Así que no os despiste, bueno, todo mal aquí, no sé cuánto, pero yo, vamos, sí, en este, mira, yo en este seguro, porque son 4, dejad lo que os digo, para que os vayáis viendo, haciendo una idea. En este que son 4, que es 0,5 cada uno de los apartados, aquí yo no daba más de 0,25 si os equivoquéis en los electrones, ¿eh? Y luego además se va acumulando. O sea que, ojo, que aprendéis a hacer esto, que son siempre los mismos además, ¿eh? Siempre está el yodo, siempre está el bromo, siempre... Bueno. Y ya está. Nos dice las semireacciones
que se producen en el cátodo y en el ánodo. Y no nos dice la global. Estoy aquí. No nos dice que ajustemos la global. Pero yo lo pondría. Lo pondría porque para el resto de problemas, sobre todo para el último, va a hacer falta. Entonces no cuesta nada hacerlo ya que estamos aquí, que es sumar y queda. Ya está. Entonces tenemos que al sumar las dos semireacciones obtenemos esta reacción, que es la que llamábamos global ajustada. Vale. Muy bien. Pues que si os fijáis, además coincide con la reacción contraria a cuando utilizábamos la ley del ciclo de Bohr-Haber. ¿Os acordáis? Que era cuando cogíamos el sodio más el cloro y empezábamos a hacer cosas así y sacábamos al final Na más Cl menos, bueno, lo hacíamos hacia abajo y tal, y todo este rollo, y al final metíamos aquí la U, ¿vale? Pues este es el proceso inverso, para que veáis que todo tiene un cierto sentido. Bueno, ya está, entonces el apartado A con esto estaría completo. Esto sería todo el apartado A. Apartado B indica que tenemos que calcular la masa de metal depositado. Vale, pues vamos a calcular la masa. Nos pide la masa y cuál es el metal, el cobalto. Y yo conozco la fórmula de depositar los moles de cobalto, que es la formulita de Faraday. La intensidad por el tiempo, que es la carga, partido por el número de electrones que intercambia o que absorbe o que roba el metal por la constante de Faraday. ¿Vale? Y vamos a sacar los moles de momento. Aquí tenemos la intensidad, nos dice el enunciado que es 1,8 amperios, el tiempo nos dice que son 1,5 horas, pues lo multiplicamos por 3600 para pasarlo a segundos, lo pongo aquí para que lo tengáis. Y lo divido por la constante de Faraday, que es 96485, y aquí que metemos el número de electrones, que aunque aquí son iguales, el que importa es este, el del metal, por 2. Y si hacemos eso, sale 2,97. Miento más que hablo, porque eso no es verdad. Perdón, esto quedaría 0,05. Y profe, ¿no puedes calcular esos moles a partir de lo de la concentración de CO2, que es igual a los moles de CO entre el volumen? Pues mira, esa es una pregunta muy buena, además. Aunque Porque no, lo he hecho y no da igual. no da igual, ¿verdad? No. Claro. Ahora te explico porque además me gusta eso porque no se me había ocurrido aclararlo. Tú has cogido la concentración, ¿no? Este dato, muy bien cogido, y entonces has dicho, como yo tengo CI2, yo sé que si tengo una concentración de esto, puedo suponer que es la misma que la concentración de CO2 más. Porque como cada, digamos, molécula, no son moléculas, pero cada una de esta sustancia tiene un átomo de cobalto 2 más, la concentración es lo mismo. Y supongo que de aquí al sacar los moles, supongo no, te sale 0,15 moles. Que ahora, Sí. ahora lo vamos a ver. Vale. ¿Cuál es el error en este razonamiento? El error es el siguiente, y es que tú estás suponiendo, al hacer este cálculo, que todo el cobalto que está aquí disuelto se va a depositar. Ah, vale.
Pero nosotros no podemos suponer eso. Nosotros sabemos que se va a depositar el cobalto que se deposite en 1 hora y media, que no tiene por qué ser todo. De hecho no lo es. Vale. ¿Lo ves? Y de hecho no lo es por lo siguiente. Si lees el siguiente enunciado te dice que la concentración de cobalto molar que queda en la disolución. Por lo tanto no se ha depositado todo. Ahí va a haber que hacer una Vale. muestra. ¿Vale? Pero bueno, Vale, pero buena gracias. pregunta, nada, buena pregunta porque estas cosas hay que planteárselas, eso es que lo has trabajado. Me gusta, me gusta. Vale. Entonces, he calculado los moles, pero os voy a enseñar, y ya sabemos cómo sacar de los moles la masa, que es simplemente multiplicar por la masa molar. Es decir, si yo quiero sacar la masa, como yo sé que los moles es igual a la masa partido por la masa molar, entonces la masa, que es lo que me piden, será el número de moles multiplicado por la masa molar. En este caso, 0,05 por la masa molar del cobalto, no del compuesto entero, del cobalto, que es 59. ¿De acuerdo? Porque simplemente estoy calculando del cobalto. Y esto queda... tiene que quedar 2 y pico, casi 3. 59 por 0,05. 2,95. ¿Vale? Entonces, con esto hemos calculado la masa. Otra manera de hacerlo, de golpe, sería de esta expresión despejar, de esta expresión de aquí, despejar directamente la masa, que eso os lo puse en los apuntes. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues yo sé que los moles de cobalto partido por la masa molecular bueno, lo voy a poner así. La masa de cobalto partido por la masa molecular, que son los moles de cobalto, tiene que ser igual a I por T partido por Z y por F. Así que se podía haber hecho directamente así. I por T por la masa molar partido por Z y por F. ¿Vale? Y sale más o menos lo mismo. Sale 2,97 por un lado y ahora nos ha salido 2,95. Más o menos lo mismo. ¿Vale? Pero que se puede hacer. Y esta fórmula os la puse yo en los apuntes, o sea, en los apuntes, en la clase que dimos. ¿Hasta aquí todo claro? Vale. Vamos al apartado C. El apartado C nos pide que calculemos la concentración de iones cobalto 2+ que queda en la disolución. Vale, pues aquí vamos a hacerlo despacito, que es como hay que indicar las cosas, así no sobrecargamos la nomenclatura. Es decir, ¿yo cuántos tenía inicialmente? Concentración inicial, que esa es la que has calculado tú, Paula. La concentración inicial, yo puedo suponer que como el cobalto, el yoduro de cobalto 2, puedo suponer que es una sal muy soluble, porque no me dan la K sub S y porque siempre que no estemos en problemas de solubilidad lo vamos a suponer así. Yo sé que la concentración de CO2 va a ser igual a la concentración de CO2+, porque se disocia completamente. ¿Vale? Como los moles que se producen aquí son iguales a los de aquí, pero son 2 veces estos, a esto no cuenta, son los mismos que aquí, y tenemos el mismo volumen, pues entonces la concentración es la misma. ¿Vale? Y de aquí yo puedo sacar el número de moles que tenía inicialmente, que sería la concentración de iones
2 más por el volumen que yo tenía. Es decir, 0,3 que me lo da enunciado como dato, mol partido por litro, por 0,5 litros. Y esto queda 0,15 moles de CO2 más inicial. Ok. Vale. Ahora vais a ver por qué paso a moles. Porque yo sé que podéis haber cometido ahí un pequeño fallo. Esto es al principio. Venga. Y ahora vamos a ver los que se depositan. ¿Cuántos moles se han depositado? Pues para eso lo hemos calculado en el apartado anterior, ¿no? Esos moles depositados, estos serían iniciales, si queréis llamarlos, y esto depositados, por darle una nomenclatura diferente, pero vamos, ya viene aquí expresado en esta parte. Pero bueno, hemos dicho que eran 0,05 mol de CO2 más depositados. Es decir, teníamos aquí al principio una cierta cantidad, esto, teníamos una cantidad y se ha ido depositando en el electrodo. Entonces, se irán quitando de aquí. Si yo tenía 2 de CO2 más, pues este se quitará para depositarse. O sea, tiene que bajar el número de moles. Y luego, entonces tendremos restantes. O lo que quedan, yo voy a poner restantes, pero podéis poner lo que os dé la gana. Restantes. Vale. ¿Y cuáles son los moles restantes? ¿Cómo se calculan? Pues los moles restantes van a ser los iniciales menos los que se depositan, ¿no? Por lo tanto, serán 0,15 menos 0,05. Y eso queda 0,1 mol de cobalto 2 más restantes. En la disolución. Por lo tanto, ya a partir de este último dato, la concentración de CO2 más restante sería igual a los moles partido por el volumen. Y queda 0,2 mol partido litro. El volumen no cambia, ¿eh? O sea, es decir, que yo quite moles de ahí no quiere decir que me lleve también el agua. Y por supuesto, este dato, es decir, esto tiene que salir más pequeño que el que teníamos inicialmente, que era 0,3. Si no, nos hemos equivocado. Entonces, un pequeño comentario sobre este apartado. Está siempre sobre la mesa la tentación de jugar directamente con las concentraciones y decir, ay, pues resto de concentraciones y a tomar por saco. Ni se os ocurra. Ni se os ocurra. Porque la concentración depende de dos parámetros. Depende de la masa, por eso nos pide el cuerpo restarlo, pero depende del volumen. Entonces yo no puedo andar restando concentraciones. Es como restar densidades. A lo mejor con las densidades lo veis un poquito más claro. Ni se os ocurra. No se pueden restar densidades. Se pueden comparar, se pueden dividir, lo que queráis, pero no se pueden restar para decir, claro, si quito masa, quito densidad. Sí, bueno, pero ojo. Entonces hay que pasarlo a cantidad de sustancia, que es mol. Ahí eliminamos o cancelamos o ajustamos o compensamos todo lo que haga falta y lo volvemos a pasar a concentración. ¿Ok? Esta era un poco la dificultad de este. Y venga, vamos al apartado. Ha quedado claro esto, ¿no? No quiero tampoco enrollarme mucho.
si alguien se ha quedado. Vale. Y en el apartado D, el problema nos pide que calculemos la masa de yodo obtenida, de yodo molecular. Para eso, lo voy a escribir aquí, pero vosotros no hace falta que lo escribáis. Para eso nos tenemos que fijar en la reacción global. Partimos de la reacción global, que es esta. CO2 más 2 yodo menos y da CO más I2. Entonces, la relación estequiométrica entre el cobalto, que es el del que tenemos datos, y el yodo molecular es 1 a 1. Lo podéis hacer, a los que os guste, lo podéis hacer con factores de conversión, pero a mí me gusta hacerlo por reglas de 3. Entonces, un mol de cobalto 2 más nos da un mol de yodo molecular. Por lo tanto, si yo tengo 0,05 mol de cobalto 2 más, pues entonces, ¿cuánto me dará de esto? Y la X sale, como es 1, pues sale 0,05 mol de yodo, de yodo molecular. Aviso para navegantes. En selectividad podríais intentar, si veis con prisa, no poner esto. Me refiero que decir, como explicarlo de palabra, como la reacción es 1 a 1, pero hay que explicarlo. Es decir, tenéis que poner una frasecita que diga, partiendo, esto que he puesto yo, partiendo de la reacción global, vemos que la relación estequiométrica entre el cobalto y el yodo es 1 a 1. Y entonces ya ponéis esto, si queréis ahorrar la regla de 3. Lo que no vale es poner directamente, zasca, esto, porque a mí me da la gana. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero ver tanto aquí en mis exámenes como en la selectividad. Bueno, en la selectividad no lo veré, pero en los míos sí. Vale, y ya está. Y entonces la masa de yodo 2 tiene que ser igual a los moles de yodo por la masa molecular del yodo 2. Es decir, 0,05 por 2 veces la masa del yodo, porque hay 2 yodos, que es 127. 0,05 por 2 por 127. 12,7 gramos. Ok.